Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy, una entrevista que tenía muchas ganas de poder hacer, y es que hablo con Toti Corbalán. Toti, que es graduado en Ciencias del Deporte y entrenador de atletas, ha estado trabajando unos cuantos años en Kenia con los mejores atletas del mundo, aprendiendo cómo viven, cómo comen, sus costumbres y su idiosincrasia. Además, y recientemente también ha estado viviendo con los bosquimanos, una tribu que a día de hoy ha sido poco influenciada por la civilización y que nos muestra bastante bien cómo podrían vivir nuestros antepasados. Así que quedaros porque va a ser un episodio interesantísimo. El episodio de hoy está patrocinado por mí mismo y por mi libro La naturaleza del entrenamiento, del cual llevaba unos meses sin hablaros, pero la verdad que no puedo estar más contento del recibimiento y de las reseñas que nos habéis ido dejando. Lleva ya más de 10 meses siendo el libro más leído en la categoría de ciclismo en Amazon, y además pronto estará disponible también en inglés. Para no repetir siempre lo mismo, voy a leer algunos de los comentarios que me han dejado en la web de Amazon sobre el libro. Por ejemplo, este de Emilio, que dice: imprescindible, una obra maestra de la complejidad y el entrenamiento de resistencia. Un libro que todo amante del deporte, de casi cualquier tipo de deporte, debería leer varias veces en la vida. Una lección tras otra de cuánto desconocemos sobre las cosas que nos rodean. No cabría en una reseña todo lo que he aprendido y lo que he descubierto que me queda por aprender con la primera lectura del libro. Como en la imagen, a muchos puede que alguna verdad incómoda del libro no les cuadre con sus esquemas mentales previos. Pero es el precio a pagar para ver el mundo del entrenamiento y el mundo en general con una visión que quizás se acerque más a lo que lo define de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, y todos y todas aquellos que habéis comprado el libro. Y nada, y así vamos con el episodio. Hola Toti, bienvenido al podcast. Hola Manu, buenos días. Nada, estoy muy contento de poder tenerte por fin en el episodio, en el podcast. He tenido ganas de hablar contigo. Así que bueno, creo que vamos a hablar de temas súper interesantes para la audiencia. Y antes de nada, me gustaría que nos contase un poco más, pues, quién es Toti Corbalán. Pues, bueno, primero de todo, el placer es mío. Yo soy Jordi Corbalán. Estuve en Kenia viviendo durante 5 años y trabajando allí con los atletas kenianos, sobre todo en el trabajo de fuerza con los corredores. Y nada, y vengo aquí a contaros un poco mi experiencia y lo que aprendí de allí. Bueno, pues lo primero que me surge la duda es ¿por qué un entrenador, un graduado en Ciencias del Deporte, coge y se va a Kenia a vivir con los keniatas? Muchas veces cuando me lo preguntan, ahora viéndolo un poco con perspectiva, sí que es verdad que dices, hombre, pues fue una apuesta complicada, ¿no? Pero en aquel momento, pues a veces las cosas se alinean un poco y yo había terminado el grado, o estaba terminando el grado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y empecé el máster en alto rendimiento. En aquel momento pensé a ver dónde podía ir, porque la situación me lo permitía, tanto personal como profesional, donde podía ir a trabajar con los mejores atletas del mundo. Y era o Etiopía o Kenia. Y decidí ir a Kenia durante un par de meses y así fue como empezó todo. Bueno, ¿y cuántos años estaba ahí al final? Llegué allí por primera vez en el 2016 y me fui el verano pasado, o sea, en junio de 2022. Y además no te fuiste solo, ¿no? ¿A qué te refieres? Solo. A tu pareja. No. Está claro, cuando fui la primera vez sí que fui solo. Y luego fue el segundo año cuando nos conocimos, con la que ahora es mi mujer. Y nada, ahora ya tengo a la mitad de mi familia allí, o sea que tengo que... Cada año voy y vengo. Bueno, al final yo creo que para nosotros, o para los europeos, Kenia tiene algo de mágico, ¿no? También es porque, bueno, Kenia, Etiopía, países súper pobres,
bueno, no sé en cuánto andarán de PIB, ¿no? Pero seguramente ni una décima parte de España, no tantísima población y sin embargo dominan a nivel mundial, ¿no? En todas las pruebas de atletismo y poco a poco también vemos corredores que empiezan a despuntar en ciclismo, aunque es verdad que en ciclismo les está costando muchísimo más, ¿no? Y siempre tenemos la ilusión de conocer, pues, cuál es el secreto de estos corredores, ¿no? Cómo viven, cómo entrenan, cómo comen, a qué estímulos se exponen desde pequeños, ¿no? Y por eso precisamente, pues, quería preguntarte. O sea, no sé si nos podrías decir así, por ejemplo, a grandes rasgos, si te parece vamos a ir de lo general a lo más específico, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué fueron las cosas que te encontraste en Kenia que tú no veías aquí en los atletas españoles y que te llamaron la atención? Bueno, de hecho yo cuando llegué a Kenia era un país nuevo y yo no había estado nunca. Luego tenía que encontrar un poco la manera de entrar en este mundo allí. Y lo que hice, yo estaba en el grupo de investigación en psicología del deporte durante 4 años en la Universidad de Girona y aproveché, nosotros publicamos incluso un paper sobre el alto habla, el self-talk, y en el paper hicimos entrevistas a futbolistas y a jugadores de básquet, sobre todo relacionado con las emociones, como qué pensaban cuando estaban bajo presión, cuando tiraban un penalti, cuando estaban perdiendo, cuando marcaban un gol. Y todo eso me aportó mucho y tuve la idea de llegar a Kenia y de empezar a hacer un poco lo mismo con los atletas. Lógicamente, la manera de pensar y la manera de funcionar es totalmente distinta, sobre todo psicológicamente. Y fue muy enriquecedor porque preguntar a un atleta qué pensaba, por ejemplo, mientras estaba corriendo y ya veía la línea de meta, o qué pensaba cuando estaba sufriendo y le entraba un poco y veía a los otros competidores que le estaban alcanzando, pues para ellos era muy raro porque me miraban y era como, ¿qué quieres decir? ¿Qué pensaba? Yo solo corría, ¿sabes? Y la mayoría de personas era así, corrían y no pensaban por qué corrían, ¿no? Que me acuerdo que Paula Radcliffe creo que contó un día la maratoniana de Inglaterra que batió el récord del mundo, más que nada por la gente que no lo sepa, contó que ella pensaba en sus hijos, ¿no? Y que decía que lo hacía por su hija, esto en los últimos kilómetros. Y yo, cuando empecé toda esta pequeña investigación a nivel personal, pensé que me encontraría un poco con lo mismo. Y realmente no fue así. De hecho, al cabo de un mes ya dejé de hacer entrevistas e investigaciones en este sentido porque no funcionaba, porque tenía que cambiar totalmente mi forma de pensar y la forma de hacer las preguntas. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué pensaban o qué es lo que encontraste en ellos que no te esperabas? No, me encontraba que, por ejemplo, a veces tú hablas con ellos y, por ejemplo, incluimos la pregunta porque ellos son muy religiosos. Luego, claro, nos planteamos si hablar con Dios formaba parte del autohabla o no. Realmente no debería ser así porque realmente tú realmente crees que estás hablando con alguien más, ¿no? Pero es verdad que ellos lo utilizaban mucho y aquí no nos encontramos a nadie que hablara con Dios y que dijera, ostras, por favor, Dios, ayúdame a meter este gol. Y allí sí que nos pasaba mucho. Luego incluimos algunas preguntas y quitamos otras. Pero a veces, por ejemplo, el tema de hacer una entrevista a solas con una mujer keniana, pues es un poco más raro y la verdad no muy aconsejable, sobre todo si no las conoces, porque, bueno, por un tema cultural no es normal que un chico, sobre todo un chico blanco, quede con una chica keniana, sobre todo para hacer entrevistas. Luego, bueno, teníamos que traer a los maridos, luego a veces con los maridos ya las respuestas, ya el marido casi contestaba a veces por ellas. Y bueno, lo modificamos todo un poco y luego, bueno, fue muy, como he dicho antes, enriquecedor a nivel personal, pero nada que se pudiese publicar porque es que era un caos. Además, a veces intentabas quedar a las 8 de la mañana, se presentaban a las 11 o no se presentaban. Luego, si no había una retribución, ya fuese monetaria o con comida o lo que sea, los atletas no veían el sentido de por qué tendrían que venir y contestar estas preguntas. O sea que todo fue un cúmulo de cosas que decía, ostras, a lo mejor lo estoy planteando desde un punto de vista erróneo. Una de las razones que se achacan, ¿no?, al éxito de estos corredores, que siempre se suele decir que a nivel económico, por ejemplo, para ellos es como salir de la pobreza, o sea, corren por salir o por tener una vida buena, mientras que los europeos lo hacen a lo mejor más por otros motivos, ¿no? Más por ego o más por otras cosas. No sé hasta qué punto esto puede ser así y luego
también me gustaría saber un poco qué puede significar ser corredor profesional o, no sé, competir en una gran maratón o ya no te digo ganar una medalla en los Juegos Olímpicos a nivel económico para ellos. O sea, ¿les soluciona la vida para muchas generaciones? ¿Se lo soluciona a ellos? O sea, ¿cómo de importante es a nivel económico tener éxito en el atletismo? Pues a ver, el éxito allí, una cosa es el éxito, como lo vemos y entendemos nosotros en un mundo más occidental, ¿no? Y el otro son ellos. Para ellos, seguramente el éxito a pequeña escala podría ser que un atleta, por ejemplo, consiga ser la liebre de otro atleta que tampoco es muy bueno, pero bueno, a lo mejor se saca 500 euros o 1.000 euros, que es mucho más factible que no ir a las Olimpiadas. Y para ello esto ya marca una diferencia. El hecho, por ejemplo, la gente en Iten, que es en el Valle del Rift, donde la mayoría de los corredores entrenan, la gente, atletas sobre todo de la clase mayoritaria, que es la clase baja, pueden sobrevivir, porque ya no es vivir, pero con unos 5.000 Kenyan shillings al mes, que viene a ser unos 40 euros más o menos. Y claro, aquí tienen que incluir la comida, el alojamiento. Luego, lógicamente, viven unos cuantos juntos, luego hay campos de entrenamiento, pero bueno, para que os hagáis una idea, tener éxito o no es distinto que aquí. Aquí yo creo que se valoran mucho más los resultados, que allí también, en cierta manera, pero es verdad que para un atleta, ostras, pues ya poder sacar algo de dinero haciendo lo que le gusta, o ya no lo que le guste, pero lo que sí que le pueda llevar a ganar algo más de dinero, porque si no, claro, esta gente, hay el término muy, muy acertado en economía, que es el coste de oportunidad, ¿no? Si no estuviesen haciendo esto, no, el coste de oportunidad es muy bajo porque hay poco que hacer. Estarían ahí en la granja o estarían ayudando a la familia, pero claro, nada que comparar con lo que pueden hacer en el mundo del atletismo. Me parece alucinante. ¿Y cómo es su día a día ser de los corredores? Como un día a día normal. ¿Cuántas veces entrenan? ¿Cómo viven? ¿Cómo descansan? Pues, a ver, es verdad que hay muchísimos grupos y hay distintas formas de trabajar, pero yo os voy a hablar de mi experiencia. Yo al principio estuve los primeros 2 años con Nike en Nairobi sobre todo, y luego me fui con Adidas. Estuve los últimos 3 años con un grupo de Adidas en Iten, Eldoret y también en Nairobi. Luego sí que ya teníamos como unos 80 atletas. Luego la vida es distinta un poco en Nairobi, que es la capital de Kenia, si lo comparas con la vida, por ejemplo, en Iten, que es un sitio muy pequeño, es una aldea, vaya. Luego en Iten, por ejemplo, que es la mayoría de los atletas, lo que hacen es se levantan por la mañana a eso de depende de si hay entrenamiento o no muy temprano, pero normalmente a las 5, 5:30, la mayoría de ellos, comen una rebanada de pan con un poco de chai, que es el té keniano, que hay un poco de leche, y luego salen a correr. Luego vuelven, duermen, vuelven a comer y vuelven a entrenar por la tarde. Y nada, y luego vuelven a casa, vuelven a comer y se van a dormir. Normalmente, en general, los grupos entrenan de lunes a viernes 2 veces y los sábados entrenan una vez, que es más el long run, la tirada larga, y el domingo suelen descansar. Luego, en la semana, para ser más concretos, los días se distribuyen un poco en 3 días de calidad, ya sea un par de días de fartlek o un día de fartlek, un día de long run y el otro día de trabajo de pista, más de series. Y los otros 3 días o las otras sesiones en general son más de easy runs, de 10 kilómetros, de 16 kilómetros, depende de si es por la mañana, por la tarde, y depende del momento de la temporada en la que nos encontramos. Luego, la parte que me tocaba más de cerca, que aunque yo estaba también involucrado en todas las otras facetas, la más importante para mí era todo el tema del trabajo de fuerza. Y lo hacíamos un par de días a la semana y sobre todo en los días que venían de hacer un easy run por la mañana. Bueno, si quieres vamos a entrar un poco más en detalle en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, ¿no? Siempre me ha dado la sensación un poco de que
O sea, tienen tanta calidad que se pueden permitir entrenar a todos muy duro y que los que sean buenos pues salgan adelante y sean los campeones, y los que no lo aguanten pues se queden en el camino. No sé si tú tienes esa misma sensación o no es así, o sea, o luego cada deportista tenía su ritmo personalizado y su ajuste. Nosotros trabajamos con atletas en general todos de alto nivel, que esto no significa que todos fuesen profesionales aún, porque también teníamos nuestras apuestas con gente que empezaba a entrenar ya bastante bien, pero sí que tenemos muchos olímpicos y tenemos algunos world records como Ronex Kipruto, o sea que la verdad es que teníamos a lo mejor en este sentido. Esta gente, cuando tú eres ya un atleta de renombre, como podría ser Ronex, Joan Chelimo, Viola Lagat, muchísimos, esta gente sí que tiene un plan más personalizado de trabajo de fuerza. Las sesiones solían ser o juntabas un par de ellos de estos top o lo hacías a solas con ellos, y luego ya los otros, por desgracia, es que, claro, imagínate que teníamos unos 80 atletas, era inviable hacer el trabajo de fuerza con todos. Luego hacíamos, por ejemplo, dividíamos los grupos de maratón con los que corrían más en pista, y los que hacían media maratón y los que hacían más de 10K, 5K, y luego los poníamos en grupos de 8 hasta 10 personas, y trabajamos un poco, bueno, buscando que mejoraran. Tienes que pensar que esta gente viene de cero en el sentido del entrenamiento de fuerza, y ahora poco a poco creo que se va introduciendo. Falta mucho camino aún, pero es verdad que tuvimos que tirar muchas puertas, ¿no? Porque una cosa es cambiar el plan de entrenamiento de un atleta o modificar ciertas cosas o incrementar el descanso, pero lo otro es introducirles algo nuevo, que ellos no ven una relación entre correr más rápido o intentar reducir el riesgo de lesiones con hacer un trabajo de fuerza. Este es el problema. Para ellos son dos cosas distintas, y el trabajo de fuerza es algo que les cuesta mucho esfuerzo tenerlo que hacer. Ellos ya corren y normalmente piensan que cuanto más corran y cuanto más puedan entrenar, pues más van a mejorar, ¿no? Y no piensan en hacer otras cosas. Estas cosas del descanso, ¿no? De intentar seguir un poco lo de los ritmos circadianos, todo esto aún queda muy lejos. Es algo que yo creo que han llevado haciendo mucho tiempo, pero por el modo de vida que han llevado, y ahora esto está empezando a cambiar. Luego ahora, si lo vuelven a hacer, es porque ahora sí que va a ser más una consigna por parte de los entrenadores o de gente que nos dedicamos a eso, y no por el modo de vida que llevan hoy en día, que la verdad es que será interesante ver cómo evoluciona eso. Uh-huh. Vale, has tocado varios temas interesantes. Si quieres, me parece que me gustaría profundizar un pelín más en el entrenamiento de fuerza, porque me da curiosidad de saber cómo lo hacíais, ¿no? O sea, si por ejemplo era con pesos libres, con máquinas, con pliometría, un poco, si nos podrías contar un pelín más, pues eso, de cuántas repeticiones, series o qué ejercicios, así un poco para afinarlo. Y también pues eso, si lo hacían bien o estaban deseando saltárselo, ¿no? Porque, como tú dices, imagino que a ellos les costaría mucho hacerlo al principio, hasta que no viesen los beneficios. Vale, primero de todo tenemos que pensar que aunque sea nivel élite, es verdad, como pasa con muchos, incluso equipos de fútbol y jugadores, ¿no? Nos pasa mucho que valoras un poco más cuando tienes que pagarte tú los entrenamientos de tu bolsillo, ¿no? En este sentido, tú, por ejemplo, si tienes una persona que tú, por decisión propia, has elegido que te introduzca el trabajo de fuerza, o te aconseje, te guía un poco en el camino, tú esto lo vas a valorar mucho más, y es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Si al final te viene un poco impuesto por ya sea el equipo de fútbol, ya sea el de básquet, ya sea por tu equipo de Adidas, es más difícil porque lo tienes que hacer porque te lo dicen, ¿no? Y luego es un poco aquí donde hay un choque, ¿no? Porque al final tú puedes hacer muy buen trabajo en el gimnasio, ¿no? Y luego a lo mejor no se ve reflejado porque a lo mejor el atleta cuando sale pues bebe cerveza y luego por la noche va a dormir tarde y no sé qué, ¿no? Y luego esto es complicado porque hay gente que puede ver una relación de decir, mira, pues este atleta hacía trabajo de fuerza y ahora ha empeorado. No es que haya empeorado, es que seguramente
Si no lo hacía nunca el trabajo de fuerza, solo ha corrido, ahora introduces trabajo de fuerza, probablemente necesites recuperar mejor, o sea, más tiempo de dormir, más tiempo dedicado a la recuperación activa sobre todo, y no lo hacen, pues lógicamente hay más carga, menos descanso, o igual descanso y luego empiezan los problemas, ¿no? A lo que iba, a la parte del entrenamiento normalmente yo empecé mucho con tema de repeticiones, ¿no? Lo típico, adaptación anatómica muy al principio, sobre todo enseñando patrones de movimiento las primeras semanas, porque te puedes imaginar que un simple squat pues les costaba un montón, no lo habían hecho nunca, de hecho se ponían de cuclillas con los talones levantados y bueno, la verdad, un poco complicado. Pero bueno, a partir de aquí empezamos a introducir también el tema del trabajo de pliometría, sobre todo la parte inicial de la sesión y en la parte del calentamiento, que normalmente yo también diseñaba todos los calentamientos antes de las sesiones, sobre todo de fartlek y de pista. Y allí sí que poníamos, normalmente pliometría lo hacían 3 veces a la semana, el trabajo de fuerza 2 y en el trabajo estaba todo como mucho a la antigua, ¿no? Para hacerlo fácil. Allí no tenía ni encoders ni podía medir la velocidad, aunque hoy en día hay muchas aplicaciones, la verdad es que no es práctico. Al final tienes que mirar al nivel logístico lo que te funciona y lo que no, ¿no? Y nada, lo intentamos así durante un tiempo. Luego, a partir de que muchos atletas, la verdad es que mejoraron y se reducieron los niveles de lesión de muchos atletas, sobre todo recaídas y recuperaciones, las mejoramos mucho. Luego intenté empezar a trabajar a través del carácter del esfuerzo y eso sí que ya fue un show, porque decir los atletas, por ejemplo, tienes que hacer 8 repeticiones, pero guárdate 8 más en la recámara, esto ya sí que era un caos. Y la verdad es que yo creo que era más por falta de interés de la mayoría que no de lo difícil que es aprender a hacerlo, pues no funcionó. La verdad es que no funcionó, los atletas seleccionaban mal el peso y al final tuve que volver un poco a lo que sabía que funcionaba. Y a nivel de descanso, antes, no sé si has dicho o he entendido que no estaban viviendo muy bien de acuerdo a los ritmos circadianos, o sí. Claro, tú tienes que pensar que, por ejemplo, lo normal para ellos es levantarse con la luz del sol un poco antes, porque a veces es verdad que se entrena muy temprano, pero poco a poco, con todo esto de la globalización, está claro que ahora tenemos los smartphones y, bueno, un poco, por ejemplo, yo cuando llegué a I-10, sobre todo la parte de Eldoret, que es cuando la gente va un poco más a desconectar, que está a 35 kilómetros, es más ciudad, no había ni centro comercial ni nada, había un supermercado, o sea que poco se podía hacer. Ahora, por ejemplo, ya hay centro comercial, hay un cine, hay un KFC, o sea que ya se ha cambiado todo mucho, ha progresado bastante. Y en ITN un poco lo mismo, ahora por la noche hay más sitios que puedes ir, hay más sitios de ocio, la cerveza y todo esto está mucho más accesible. Luego, esto es un problema, ¿no? Sobre todo cuando lo que queremos es mejorar el rendimiento. Lo que pasa ahora, por ejemplo, me acuerdo que antes de marcharme una de las cosas que cambiamos fue entrenar un poco más tarde porque los atletas muchas veces por la noche, ahora en vez de ir a dormir, que normalmente se podían ir a dormir a las 9:30, ahora sobre todo los que tienen los smartphones pues ya se quedaban allí con la luz azul, el sueño probablemente empeoraba, esto no tengo datos objetivos, pero lo intuyo, y dormían menos. Luego, claro, si seguíamos entrenando a las 5 de la mañana, pues esto por fuerza tenía que afectar a los atletas. O sea que poco a poco nos tenemos que adaptar un poco a la realidad que se vive allí. No podemos quitarle los móviles en casa. Es más un tema de educación y sobre todo de que se lo tomen como algo que es alto rendimiento, que cada segundo cuenta y que hay mucha competencia. Curioso, ¿no? Cómo llega a los hábitos más dañinos de la sociedad occidental también llegan allí, ¿no? No sé si aquello viene a ser más una aldea rural o algo que está como en una ciudad, donde hay pobreza y delincuencia. O sea, ¿a qué se parece más? Bueno, la verdad es que ITN es un sitio muy seguro. Aparte de, es verdad que supongo que todos
todos estáis al caso que el año pasado, hace un par de años, hubo un asesinato que salió por todas las noticias, que fue Agnes Tirop, una chica que estaba con nosotros en Adidas, en el grupo de Adidas, y fue un choque, ¿no? Pero esto no es lo normal. Lo normal es una vida muy tranquila. Lo que pasa es que culturalmente ahora se ha llegado a un momento que las mujeres empiezan a ser autosuficientes incluso en Kenia, pero aún hay muchas cosas, muchas barreras que se tienen que romper, sobre todo tradicionales y temas culturales. Claro, es un mundo que aún el patriarcado está a un nivel muy alto. Luego, en este sentido es complicado porque en el momento que una mujer empieza a ganar más que el hombre y es la mujer la que lleva el dinero, la que trae el dinero a casa, pues bueno, a veces hay estos choques, ¿no? Y de hecho, esta desgracia pasó precisamente por esto, porque al final las mujeres también, a lo mejor, si la relación no funciona, pues se divorcian o ya no se divorcian oficialmente porque no está muy bien visto, pero bueno, intentan continuar su vida con otra persona y todo esto, claro, y hay un choque muy, muy grande, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor las mujeres han podido salir también y ver un poco otras maneras de hacer en el mundo, sobre todo gente que va a Boston, Nueva York, Inglaterra, que tiene la opción de salir del país y luego es, hombre, pues yo me vuelvo a Kenia y todo esto parece que no lo puedo hacer y se replantean un poco su forma de vivir, ¿no? Pero en general sí que es verdad que Kenia en general, pues donde la gente se mueve es un sitio bastante seguro. Lógicamente tienes que vigilar, ya no solo por las personas, sino también por los animales, pero es un sitio que yo recomendaría y en general, sobre todo estas zonas de corredores, no debe de haber ningún problema. Me decía antes de empezar el episodio, ¿no?, que muchas veces tenemos que desmitificar un poco lo que creemos que hacen, ¿no? Y me lo decía, ¿no?, por ejemplo, con el tema de calzado minimalista o de correr descalzo, que ellos realmente intentan no correr descalzos, ¿no? Claro, al final, a ver, sí que es verdad que esto pasa mucho, ¿no? Es como esta parte romántica del ser humano que vemos que venimos del mono, ¿no? Hay que correr descalzo, hay que correr largas distancias y que hacer todo eso. Pues bueno, al final cuando vives allí ves un poco que yo creo que lo mitificamos, ¿no? Lo que hablábamos antes. No hay nadie que elija porque quiera correr sin zapatillas. Yo creo que es verdad que si tú desde muy pequeño, como hacen ellos en general, o se hace aún en las zonas un poco más rurales, de moverte la mayor parte del tiempo descalzo, de jugar descalzo y todo esto, yo creo que esto sí que te va a beneficiar sobre todo a la larga, ¿no? Sobre todo el tema estructural, todo el tema anatómico, te va a ayudar mucho más, vas a estar mucho más preparado en un futuro para aguantar un poco las cargas si continúas haciéndolo. El problema es que aquí lo hacemos al revés. Aquí vemos a una persona que a lo mejor corre con poco drop o con zapatillas muy de Vivo Barefoot, por ejemplo, o de marcas así que son muy minimalistas, o las Huaraches con el libro del Born to Run. Claro, luego nos encontramos mucha gente que se lesiona y que hacen auténticas barbaridades, ¿no? Solo porque la gente te vende esta parte romántica y que la entiendo, pero que no es así. Yo te digo que, por ejemplo, tú imagínate que tú corras en pista y tú necesitas grip, tú no puedes resbalar, por ejemplo, y eso el pie no te lo va a dar, te lo van a dar unas buenas zapatillas. Y eso un poco, y ahora ya ni te cuento, porque ahora desde que han salido las zapatillas mágicas un poco, las de placa de carbono, ahora lógicamente la diferencia es abismal ahora mismo. Pero es verdad que si tú aún vas ahí tienes estos sitios y vas a campeonatos de estos más locales de cross country, de campo a través, aún ves a algunas personas, pero sobre todo personas que no se pueden permitir y que no pueden conseguir unas zapatillas. O sea que realmente son muy pocas, porque ahora allí la gente no se compra zapatillas. Allí hay tantos corredores y hay tantos atletas que están bajo una marca, ya sea Adidas, Nike, Asics, lo que sea, que luego a los atletas les dan bolsas con ropa, los atletas que corren para ellos. Luego estos atletas tienen amigos y estos son los atletas los que reciben las bolsas que dan material a sus amigos. Luego no hay nadie o casi nadie que compre. Si eres keniano, atleta keniano que compres zapatillas, pues hay muy pocos o no hay nadie para decirlo. Luego también un atleta que siempre ha corrido descalzo tiene un pie diferente al nuestro, ¿verdad? Tiene más almohadilla y un pie que no es nuestro y claro, pues cuando nosotros intentamos repetirlo, después de llevar 30 años con calzado, pues normalmente acabamos lesionados, ¿no?
Claro, está claro. Sí, de hecho, había creo que era un metaanálisis, un paper muy bueno, y decía que distintos tipos de zapatillas ocasionaban distintos tipos de lesiones a distintos tipos de corredores. Y era un poco esto, ¿no? O sea, no hay una regla general que a todo el mundo le va bien todo. Luego, está muy bien, si al final tú no buscas rendimiento y buscas fortalecer el pie como objetivo final, pues ir introduciendo en muchas personas el ir un poco más minimalista puede ser una buena opción, pero la gente tiende a pensar que es muy buena opción hacerlo mientras haces deporte, y de hecho es mucho más interesante hacerlo, por ejemplo, haciendo algo de minimalismo, caminando día a día, ¿no? Tener unas zapatillas un poco más anchas en la parte de delante, que sobre todo no te forcen a tener los pies, los dedos encima de los otros. Y lo que importa es cuántas horas pasas tú con una posición buena, ¿no? en el pie, y no tanto decir, vale, pues voy todo el día con tacones y luego cuando voy al gym durante una hora, pues me pongo unas Vivo Barefoot, por ejemplo, ¿no? Pues esto no tiene mucho sentido. Y a nivel de nutrición, ¿cómo se suelen alimentar los deportistas kenianos? Pues normalmente ellos comen mucho ugali, que es como polenta, es una pasta que lleva muchos carbohidratos, y esto es algo que comen muy a menudo. Comen muchas verduras y beben mucha leche. Esto yo te diría que son las tres cosas que comen más, ¿vale? Que están más accesibles. También hay mucho pan, ¿no? Que la gente a veces habla mucho sobre si tiene que comer pan o no, que esto ya es otra historia, pero los atletas sí que lo hacen, muchas veces con el chai, que el chai es el keniano, el té keniano que he dicho antes, y el resto del día carne, la verdad es que comen muy poca, y huevos sí que comen bastante, pero aparte de eso, un poco de arroz, y normalmente repiten mucho todo este tipo de alimento. Fíjate que nosotros pensamos, ¿no?, muchas veces que tenemos que comer muchísima proteína para no perder músculo, ¿no? Y estos deportistas están ahí con dietas vajillas. Sí, es verdad que para ellos, a ver, llegar a un nivel como lo que nosotros recomendamos, ¿no? En general, ya sea 1.6, 1.8 o 2.0, ¿no? de gramos por kilo de peso de proteína al día, pues no llegan. Es que es imposible. Y de hecho ellos, con lo que gastan, lo que corren y el impacto que tienen, probablemente esté incluso por encima, ¿no? Pero bueno, ellos van bien y así es como lo hacen. También es verdad que luego se tiene que hablar un poco del poder adquisitivo, ¿no? Luego es verdad que es más difícil que la mayoría coman carne porque la carne es bastante cara, sobre todo para la mayoría de ellos. Luego, bueno, claro, también juegas un poco con lo que puedes. Y Toti, luego dijiste, bueno, ya que conozco a este grupo, me voy a con los bosquimanos, ¿no? Y has estado también viviendo con ellos. Sí, bueno, viviendo. Me fui unos días, hay una tribu, creo que fue en 2017, hay una tribu en Tanzania, en una zona que se llama Mangola, Karatu, cerca de Arusha. Y me acuerdo que estaba en ITEN y leyendo, ¿no? Pichiladis y otros autores. Muchos hablan del tema de la caza y de los atletas y se relaciona, ¿no? Y un poco entrenamiento polarizado, un poco si se tiene que entrenar mucho en zonas bajas y muy altas, ¿no? Y dejarlas de en medio. Y ligándolo un poco también con el tema del minimalismo. Y dije, ¿por qué no me voy allí y vivo un poco con ellos y veo un poco también, ¿no? Realmente, si queremos ver de dónde venimos y un poco cómo hemos hecho las cosas hasta hoy, o sea, como especie, a ver cómo funciona todo. Y realmente fue una experiencia muy, muy especial, ¿no? Enriquecedora y un poco dura al mismo tiempo, porque no estamos acostumbrados a vivir ya de la forma que realmente estamos hechos, ¿no? Para vivir de una forma mucho más de cazar, ¿no? De recolectar, de movernos durante todo el día y sobre todo de no hacer nada, ¿no? De sentarnos y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pues no haces nada porque ahora no hay nada que hacer, son las 6 de la tarde, vamos a encender un fuego y por la mañana tenemos que ir a cazar pronto, o sea que no hay nada que hacer. Sí,
no sé si mucha gente dirá, bueno, que tienen que ver los bosquimanos con el rendimiento, pero es que al final estas tribus que quedan aún de cazadores recolectores nos muestran cómo ha sido la evolución del ser humano en los últimos, no sé, muchos milenios, y un poco de los estímulos para los que nuestro cuerpo está adaptado, ¿no? Claro, yo creo que al final es verdad que tener músculo es indicador de salud, ¿no? Y hay mucha evidencia de ello. Pero es muy difícil encontrarte a un bosquimano musculado. De hecho, es que no les saldría a cuenta, porque al final el gasto energético que tendrían sería mucho más elevado y tendrían que comer mucho más y descansar mejor. Y claro, al final la supervivencia se complicaría un poco. Allí sí que es verdad que son muy atléticos, se mueven mucho y a veces la típica pregunta, ¿no? ¿Estamos hechos para correr? Yo creo que estamos hechos para correr, pero para correr y parar y correr y parar y no buscar grandes velocidades, ¿no? Un poco lo que vendría a ser la caza por persistencia, que realmente ahora hoy en día pues no se utiliza mucho, pero sí que es verdad que tiene más sentido, ¿no? Al final nosotros ahora hoy en día nos marcamos de correr un maratón y ir a un ritmo de 4 minutos al kilómetro durante 42 kilómetros, pues para esto yo creo que no estamos hechos. Otra cosa es que nos guste y que nos preparemos para ello y que mentalmente o de muchas formas nos pueda ayudar. Esto estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es que nuestro cuerpo o evolutivamente estamos hechos para otras cosas, ¿no? Más para intentar seguir, intentar ver un poco dónde están los animales, ser un poco más precavido y sobre todo prever por dónde se van a mover. No tendría ningún sentido irte en una zona al medio del desierto e intentar atrapar a un antílope. Lógicamente nunca lo alcanzarías, ¿no? Pero es verdad que si trabajas más con la inteligencia y haces pequeños sprints en el momento que es necesario para ir alrededor del animal y cazarlo, pues esto ya tiene más sentido, ¿no? ¿Cómo sería el patrón de movimiento de estas personas? O sea, mucho ejercicio, muy baja intensidad, con algunos sprint cortos. La verdad es que nosotros fuimos sobre todo un par de días a cazar y me acuerdo cuando yo llegué, lo primero que te hacen, o sea, ellos hablan en zulú y es imposible comunicarte con ellos. Luego no utilizan ni el dinero. Yo conocí a un chico en la capital, una de las capitales que es Arusha, de Tanzania, y él había estado con estos bosquimanos cuando era pequeño. Y luego él fue el que me trajo allí y el que hacía un poco de intérprete. Luego me acuerdo que cuando yo llegué, me vino el jefe de la tribu y me preguntaban qué estaba haciendo allí y qué quería, ¿no? Luego cuando aceptaron y me dijeron que vale, que me podía quedar, pues me evaluaron un poco mis capacidades para cazar, ¿no? Y fue bastante divertido para mí y no le fue para ellos porque me dieron un arco con una flecha y claro, nosotros nos imaginamos un arco como los que te puedes encontrar en las tiendas estas más como Decathlon, ¿no? Yo en la carrera lo había hecho y en mi vida había hecho tiro en arco, pero claro, no tiene nada que ver. Son los arcos estos pequeños que de hecho los ponen así más en diagonal o en horizontal y las flechas van muy fuertes y tenía que tocar un trozo de madera que estaba muy lejos y lógicamente fue imposible. Y luego ellos, claro, se enfadaban porque realmente pensaban, bueno, vamos a tener una boca más aquí que alimentar y nos va a aportar muy poco. Y al final, bueno, me dieron un palo y me dejaron un palo por si se acercaba algún animal y bueno, y al menos por la mañana, pues cuando nos íbamos de caza, pues yo tenía una herramienta con la que matar a algo si se me acercaba, que al final no se dio el caso, ¿eh? Al final no cazaste a nada, ¿no? No, yo no cacé nada. Pero es verdad que también es interesante, ¿no? Ver, a veces nos imaginamos cómo cazan, ¿no? Y todo muy, muy poético. Pero yo me acuerdo que lo primero que cazamos fue un zorro y la verdad, la parte más importante de caza de los bosquimanos no son ellos, sino los perros que utilizan. Allí había 17, 18 perros viviendo con ellos, perros salvajes, pero que había una simbiosis entre ellos, ¿no? Se ayudaban mutuamente y no se encariñaban los unos de los otros, pero es verdad que a la hora de cazar pues se necesitaban. Luego me acuerdo que en un agujero había una salida y en una parte de la montaña, en la otra había la otra salida del agujero.
y un zorro se metió dentro y había uno encendiendo un fuego a un lado, un bosquimano, y todos los perros con otros bosquimanos al otro lado. Y luego, nada, cuando salió el zorro, lógicamente, los perros se lo medio comieron. Luego los bosquimanos tuvieron que pegar a los perros para que dejaran al zorro. Y luego la parte del zorro que quedaba, pues la cocinamos. De hecho, tengo fotos de esto. Y la cocinamos y nos lo comimos. De hecho, mientras comen normalmente lo que hacen ellos es fumar marihuana. Es algo que hacen muy a menudo porque dicen que les ayuda a concentrarse y a cazar mejor. O sea, que a veces también hablamos mucho, ¿no?, de lo que hacen los bosquimanos y de todo lo en temas de salud, ¿no? Y nadie dice que fuman grandes cantidades de marihuana. Lo que no sé es si los bosquimanos ya se han influenciado un poco por el mundo occidental, ¿no? Porque... Sí, de hecho, era un tema interesante, ¿eh? Porque ellos utilizan el trueque y muchas veces cazan, guardan cosas y entre las distintas tribus que hay los Hadza, por ejemplo, pues se intercambian muchas veces precisamente la marihuana. Es curioso, no sé si es algo ya ancestral desde siempre o algo que han copiado porque un día lo probaron y les gustó, pero la verdad es que está muy normalizado allí. Curioso. Y cuéntanos un poco más, por ejemplo, a nivel de... Sí, que cómo puede ser un día normal para ellos. Pues a eso cuando aún es muy temprano, a eso de las 4 de la mañana, nos levantamos. Siempre es verdad que nosotros vivíamos bajo unas rocas, que no se puede decir ni una cueva porque es que no era cueva, pero estamos bajo unas rocas y hay un encargado del fuego, que suele ser el niño más joven, pero que tenga la habilidad de mantener el fuego encendido. Y luego a eso de las 4 o algo así nos levantamos, yo con el palo y los otros con los arcos y otros palos, y solo los hombres nos íbamos a cazar. Las mujeres se quedaban sobre todo para hacerse cargo de los niños y de recolectar un poco las frutas, raíces y todo eso. Y nosotros nos íbamos. Y luego, no sabes, me acuerdo que llegamos el primer día, el segundo día no tenía ya batería en el móvil, pero me acuerdo que llegamos a las 6 de la tarde y durante el día mi principal problema fue el agua, porque lógicamente yo no puedo beber del agua de los ríos de por ahí, o no me convendría. Y claro, a mí al cabo de 2 horas yo ya no tenía agua. O sea, fue la parte más difícil para mí. Para ellos, en general, la verdad es que es todo el rato movimiento, intentar buscar un poco dónde están los animales. Los monos, más o menos, a eso de las 8 de la mañana es cuando bajan un poco ya de las montañas. Por la noche se suelen esconder, al menos allí. Y cazamos el zorro por la mañana, muy temprano, eso de las 7 o algo así. Luego sí que cada vez que encuentras un animal te lo comes allí. Guardas algo para las mujeres, para cuando vuelves. Y luego continúas cazando. Y esto es en general casi cada día cómo funcionan. Me acuerdo que a eso de la tarde ya casi nos íbamos porque estábamos, sobre todo yo, muy cansados, porque al final, claro, cazar implica que te tienes que mover entre medio de muchas cosas, ¿no? Tienes que ir con los matorrales, hay muchos matorrales, ¿no? La verdad es que con muchos pinchos, todo un poco complicado, no es como cazar y ya está en un bosque. Luego tienes que vigilar que no haya algunos animales también que te estén viendo a ti y que te ataquen a ti. Luego tienes que ser muy prudente. Al final éramos unos 7 personas, creo que éramos, si no me equivoco ahora. Luego tienes que vigilar un poco. Todos se vigilan a todos. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí fui el primero que comió. O sea que son muy, muy agradecidos. La parte más complicada a la que iba es que por la tarde, cuando ya nos íbamos, salió un mono y lo cazamos. Y claro, cazar un mono con arco, o sea, lógicamente yo no hacía nada. Yo estaba detrás del líder de la tribu y mirándolo un poco y pensando que, bueno, que si el mono venía, pues lo intentaría pegar con el palo, pero poco podía hacer porque la gente ve los monos como muy bonitos y muy majos, pero la verdad es que dan bastante miedo, sobre todo cuando se ponen más salvajes. Y nada, y cazamos el mono, se lo cargaron, lo cargamos, lo despellejamos y nos lo comimos. Y ya, o sea, ¿la caza es la mayor parte de la dieta o suele ser casi un complemento a
a lo que se recolecta. De hecho, a ver, la mayor parte del tiempo ellos comen carne. Esto es así. Luego sí que en los periodos más difíciles, sobre todo cuando no llueve y cuesta mucho más encontrar los animales, luego sí que tiran más de frutas y raíces, ¿no? Pero son nómadas y en general yo a veces cuando se habla un poco, ¿no?, de comer carne o de no comer carne, evolutivamente, por lo que yo vi, no tiene ningún sentido no comer carne. Otra cosa es que éticamente, ¿no?, o moralmente la gente tome la decisión de no hacerlo, que esto estoy muy de acuerdo y lo entiendo perfectamente. Pero cuando se habla un poco de que no lo necesitamos porque nuestros dientes no están hechos para no sé qué, todo esto ya no me cuadra, porque yo tuve la suerte de vivir la experiencia con gente que realmente viene un poco de los orígenes de donde venimos nosotros, y te das cuenta que sin carne esta gente no viviría, es imposible. Sí, no, también hay gente que se lo lleva al espectro contrario, ¿no? A decir, oye, solo carne, ¿no? Como los picapiedras. Exacto. Claro, no tiene nada que ver. No sé, qué me parece tan interesante esto que quiero que me cuentes más cosas de los bosquimanos. Es que de los bosquimanos me acuerdo que ellos lo que tienes que vigilar mucho es que lo que decía antes un poco sobre ITEN, ¿no? Que nosotros vamos muchas veces con una idea preconcebida, ¿no? Y con todos unos conocimientos que realmente yo creo que hoy en día, sobre todo, como tenemos tanta información de todo, la clave para progresar a nivel personal y a nivel profesional es desaprender, porque al final tendemos a tener muchos ídolos y a creernos muchos tipos de trabajos o ideas, ¿no?, que la gente te vende solo por la capacidad que tienen de comunicar a lo mejor. Y luego cuesta mucho, ¿no?, desaprender, pero cuando lo haces te das cuenta te pones como en otra casilla, ¿no? Y dices, ostras, pues esto viéndolo desde aquí. Yo me acuerdo que en el segundo día había una niña muy pequeña que estaba llorando muchísimo y no se callaba. Y muy pequeña, de como 1 año o 2, no lo sé, pero por ahí debía tener. Y la madre cogió un cuchillo con el que con el que corta la carne y le hizo un corte debajo del ojo, porque así la niña, cuando tiene que saber que no puede llorar, porque luego si no, cuando llora, cuando las lágrimas le tocan a la herida, luego le escuece. Y luego, en teoría, en general, cuando ves a esas niñas que son mayores, les ves los cortes debajo de los ojos. Eso quería decir que cuando era pequeña, pues esta niña había llorado, o lloraba bastante a menudo. Joder. Desde luego no hay que idealizar nunca nada así, ¿no? Además que, pues, por lo que dices, me da que tienen ya rasgos también de civilización un poco más, más occidentalizada, ¿no? O sea, si ya tienen, pues, cuchillos, los arcos, los perros, sí, ¿no? Parece que algo han incluido de tecnología. Claro, es que al final yo creo que eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Estamos con muchas cosas, con la medicina y con la alimentación y el entrenamiento. Estamos evolucionando mucho, pero la verdad es que no obtenemos resultados. O sea, parece ser que sí que es verdad que vivimos mucho, que no es lo mismo que vivir mejor. Que claro que vivimos mejor que antes, ¿no? Pero que con los avances que hemos tenido, al final, ostras, las enfermedades incrementan a un ritmo muy acelerado. El entrenamiento, la verdad es que tú ves que con todas las herramientas que tenemos, pues la gente se continúa lesionando incluso más. Y dices, ostras, a ver, a lo mejor es que lo estamos enfocando desde un punto de vista muy, muy simple o reduccionista, ¿no? A veces a lo mejor lo que contas un poco tú, ¿no?, en tu libro, decir, ostras, tenemos que ir a otros tipos de conocimiento, ¿no?, en otros ámbitos, para esclarecer un poco todo eso. Sobre todo, a ver, un entrenamiento, se tiene que hablar más del efecto placebo y el nocebo, ¿no? O sea, cuando un atleta cree que algo en él va a funcionar, es difícil que le vaya a funcionar. Y esto pasa mucho. Yo creo que hoy en día miramos mucho solo lo que realmente dominamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dominar un poco otras basantes, ¿no? La psicología, muchas otras cosas, cómo hablar a las personas para que realmente
comprendan lo que tú les quieres comunicar, ¿no? Y en este sentido hay un montón de cosas que yo creo que se tienen que hacer y que no hacemos, ¿no? Para que un atleta en el ámbito que nos toca, para que un atleta realmente pueda mejorar, ¿no? En el ámbito del descanso, en la reducción del estrés, en intentar comer cuando toca, ¿no? Bueno, un poco ir a los orígenes, ¿no? Yo creo que a estos bosquimanes les va a pasar lo opuesto. Ahora cada vez pues cuesta más encontrar alimento, van a depender un poco del dinero, necesitan hacer algo para tener dinero y luego, bueno, van a incluir el turismo, mucho turismo va a impactar en la forma en que ellos viven y luego van a empezar a haber un poco más de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, porque luego van a comer otras cosas que descubrirán y bueno, y en cierta manera es triste, ¿no? Que de la forma que nosotros vivimos parece que hemos creado como un estándar, ¿no? de vivir y que nuestra forma es la adecuada y todo lo otro pues no sirve. Y esto sí que lo he visto mucho, ¿no? Esto pasa mucho que cuando tú pones una ley aquí, por ejemplo, los gobiernos, pues esto es lo correcto y en los países africanos cuando lo hacen, ostras, estos están aún en proceso de desarrollo. Uh-huh. Sí, esto es interesante, es un poco hasta perverso, ¿no? Porque, por ejemplo, seguro que estamos de acuerdo en que la gente de Nairobi es pobre en general o es tercer mundo. Sin embargo, los bosquimanos, ¿no? Y sobre todo más antiguamente, no puede decir que sean pobres ni ricos, ¿no? Sino que están al margen. Y somos nosotros los que les estamos haciendo, pues bueno, impidiéndoles seguir con su vida tradicional, ¿no? Pues como tú dices, o perdiendo animales, perdiendo el terreno, entrando al comercio. Al final los obliga a entrar en una vida donde sí tienen que tener dinero para sobrevivir y automáticamente empiezan a ser pobres, ¿no? Claro, es que yo aquí creo que entraríamos ya en un tema mucho más filosófico, ¿no? En el sentido de que tendríamos que definir qué es la felicidad, ¿no? Y cómo la cuantificamos. Porque al final yo creo que tú vas con un bosquimano y si tuvieses la suerte de poder comunicarte con él, no tendría mucho sentido la parte de ¿eres feliz? ¿No? Este tipo de preguntas es, bueno, ¿eres feliz? No sé, yo sé que yo tengo que comer, tengo que ir a cazar y ya está. Y yo, mientras tenga comida y pueda comer cada día y pueda alimentar a mi familia, yo creo que es ir un poco a la simplicidad esa, ¿no? Es lo que necesitan. Luego, claro, ¿cómo se mide, ¿no? Hormonalmente tenemos que ver a ver si se ha generado más de esto o de lo otro. Es muy complicado, ¿no? Luego, es verdad que, bueno, que aquí tenemos otra barra de medir en este sentido. Bueno, vamos a pasar ya un poco a cosas de aplicarlo al ejercicio, que es lo que queremos tratar en el podcast. Y no sé cómo ves tú, qué podríamos aprender tanto de los kenianos como de los bosquimanos a la hora de mejorar nuestro rendimiento sabiendo que somos europeos, que somos españoles, o sea, viviendo donde vivimos y haciendo lo que hacemos, ¿de qué formas podríamos beneficiarnos de lo que ellos hacen? Yo creo que es importante tener claro el contexto, ¿no? Y al final cuando trabajamos, sobre todo cuando hablas en alto rendimiento, hay cosas que se pueden aplicar más fácilmente por el hecho de que tú vives de ello o en general vas a vivir de ello. En la gente amateur es mucho más difícil porque la situación personal y profesional te va a llevar a poder hacer unas cosas u otras, ¿no? Tú no puedes decir a una persona, mira, pues yo creo que puedes reducir tus niveles de estrés y te mudas a otra casa porque esta no te conviene porque vives al lado de no sé dónde. Claro, todo esto es un lujo, ¿no? Tú ves mucho, si comparas un poco la vida keniana con lo que hacemos aquí, yo creo que la principal diferencia, la más importante, es el descanso. Allí se descansa mucho, muchísimo. El nivel de estrés no es que sea más bajo, porque allí realmente puede depender de tu vida si no haces dinero, pero es más, depende de una sola cosa, ¿no? Yo creo aquí el estrés seguramente viene determinado por muchas otras cosas y allí, si tú tienes dinero, mucha parte del estrés, pues ya te la quitas, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a descansar mejor, a darle mucha importancia y esto implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya por la noche ir a dormir cuando ya no hay luz, intentar utilizar ya sean velas o gafas de estas que nos protegen un poco de la luz azul. Y yo creo que
que la gente no da la importancia que le toca, y lo entiendo porque mucha gente no se dedica a eso ni son profesionales de eso, y a veces el mensaje que nosotros intentamos mandar está muy lejos de lo que mucha gente puede comprender, ¿no? Porque el nivel de conocimiento en este ámbito es muy distinto y cuesta hacer llegar el mensaje. Pero la gente tendría que ir un poco a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Nos hemos despertado un poco cuando el sol salía en general, hemos comido cuando había comida, y no porque son las 2 o las 6 o las 7 se tiene que comer, que bueno, que es verdad que luego esto hoy en día es muy positivo, porque luego el cuerpo lo que tiene que hacer es tener la capacidad de prever un poco cuándo vamos a comer para prepararse, ¿no? O sea, que tener un horario regular es de las cosas más importantes que podemos hacer hoy en día. Pero bueno, en Kenia van más así, van a decir, bueno, yo entreno, si hoy termino a las 12 voy a comer a las 12, si yo termino a la 1 o a las 2 voy a comer a las 2, y comeré lo que tenga ganas de comer, o sea, lo que tenga ganas, la cantidad que a mí me apetezca. No hay nadie que mida los gramos de lo que come. Esto es otra historia. Luego, yo creo que esta parte es importante, ¿no? Siempre ir un poco a nuestras raíces y decir, ostras, pues, ¿qué podemos aplicar que ya no lo estamos haciendo, que se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que este es un buen punto de partida. Sí, sí, lo último que decía lo veo también como un poco escuchar al cuerpo, ¿no? O sea, entiendo que, no sé, un bosquimano que se note un día mal porque tiene fiebre, él no necesita ponerse el termómetro, pasa que tiene fiebre, para ese día decir, hoy estoy un poco cansado, me quedo en casa, ¿no? O, oye, me duele el talón, me voy a quedar porque es que me duele cuando corro, no voy a seguir con mi día a día normal, ¿no? O sea, que conocerse para evitar lesiones, simplemente, oye, me duele, no corro, ¿no? Claro, es que tenemos que utilizar un poco la lógica, ¿no? Es verdad que es importante diferenciar los dos grupos, ¿no? Si tú me hablas de rendimiento, esta gente seguramente ya entrena mucho, y esta gente, si tiene un poco de bajón, se encuentra mal o no sé qué, pues está muy bien que se quede en casa. Yo creo que una persona que entrene una vez a la semana o dos, que bueno, que tiene muchas otras cosas que hacer durante el día a nivel amateur, lo que tiene, a veces no es importante que esta persona venga y haga lo que teníamos planeado hacer en cuanto a trabajo de fuerza, pero a veces es importante porque hay gente que realmente se lo han puesto como una obligación, ¿no? Y cada vez que es capaz de entrar por la puerta del gimnasio, de donde hagamos las sesiones, esto ya les aporta un poco de identidad, ¿no? Mira, pues yo ya he ido al gym, y a lo mejor allí hacemos trabajo de movilidad o no hacemos casi nada, y luego te vas a casa. Luego sí que es trabajo nuestro ajustar mucho el tipo de trabajo que vamos a hacer. Pero yo creo que por poco que se pueda, la gente sí que tendría, sobre todo si entrenas 1 o 2 veces por la semana, intentar forzar un poco e ir. Luego, forzar no quiere decir que luego tengas que hacer un HIIT, pero sí que es verdad que luego la persona con la que trabajas tendría que tener la habilidad de decir, mira, hoy, como me dices que no has dormido bien, que tienes esto y que tienes lo otro, vamos a ajustar esto, o incluso vamos a hacer 5 minutos de calentamiento y te vas, ¿no? No digo que se tenga que hacer siempre, pero con la gente con la que se trabaja el día a día, yo creo que esta es una parte importante, ya no por el entrenamiento, sino por el efecto más psicológico que puede tener, ¿no? Por la constancia. No es que te hayas perdido una semana de entrenamiento, sino que has ido a entrenar, has visto a otro entrenador, habéis hecho 4 cosas, y el siguiente día parece que es una continuación ya de lo que hiciste, ¿no? de la sesión anterior. También es un poco saber el contexto en que vive cada uno, ¿no? Porque al final ves gente que, oye, está trabajando 40 horas a la semana y quieres prepararte un Ironman, ¿no? Entonces, oye, hay que tener contexto, porque si lo que estás entrenando, por ejemplo, se lo estás quitando a dormir o se lo estás quitando a hacer cualquier otra cosa en el mundo, hostia, no es sostenible y al final tampoco va a rendir, ¿no? Y hay unas cosas que muchas veces nos olvidamos, porque yo lo veo mucho en los deportistas que pensamos que lo único que importa en el rendimiento es entrenar. Y no se fija mucho por lo que tú has dicho ahora, ¿no? A qué hora te acuestas, ¿no? O sea, si no te pones con las pantallas por la noche, a qué hora te levantas, cuánto descansas, el estrés, ¿no? Porque una cosa que tampoco hemos hablado mucho, pero estos grupos de estrés, en comparación con una persona promedio de una ciudad española, es muchísimo menos estrés, ¿no? Y eso al final se notará muchísimo también. Claro, es lo que decía un poco antes, que el estrés
o sea, el grado de estrés que tienen no creo que sea menor, pero sí que está más focalizado a una o dos cosas, que aquí a lo mejor, o sea, aquí un estrés, un factor estresante nos genera un efecto dominó que hace que todas las cosas durante el día nos estresen, ¿no? Ya, por ejemplo, si llegas 5 o 10 minutos tarde a recoger a tu crío, luego ya no vas a llegar a no sé qué hora para hacer no sé qué y luego se convierte todo en un poco en un caos. En Kenia, en general, es más el tema del estrés viene más determinado en general por tener la capacidad de tener un sustento, ¿no? De tener cierto nivel económico y tú tienes que entrenar, ir a dormir para poder ganar dinero, ¿no? Y esto puede ser un gran nivel de estrés, pero solo tienes que enfocarte en esto. ¿Me explico? Sí, pero bueno, estrés también para el que lo tiene ahí, si llego, si no llego, ¿no? Por ejemplo, el gran campeón, el que ya está ganando dinero de sobra, seguramente ese no lo tenga, ¿no? No, pero luego el estrés viene por estar bajo presión y por tener que ganar. Fíjate que no hay muchos atletas kenianos, sobre todo, que se mantengan en la cima durante mucho tiempo. Muchos atletas, tú mira los récords del mundo, por ejemplo, cuánta gente al cabo de 5 años aún están corriendo a cierto nivel, si es que aún están corriendo. Entonces, a los bosquimanos, ¿los ves también con ese mismo estrés o simplemente dirías que es algo puntual del momento que sales a cazar el día que cazas, pero luego estás el día más tranquilo? Es difícil porque, claro, una cosa es ver el estrés con los atletas porque interactúas con ellos y aparte porque he estado mucho tiempo viviendo día a día con ellos y con los bosquimanos, claro, estuve unos días allí. Luego es difícil interpretar lo que les genera estrés a ellos y lo que no. Pero bueno, lógicamente yo entiendo que si un día salen, por ejemplo, no pueden conseguir comida o, por ejemplo, un día llueve y se tienen que mojar cuando cazan o tienen que cazar un poco más por la noche porque se hace tarde, pues estas son cosas que les tienen que estresar. Luego, por último, ¿tú crees que la ventaja que están teniendo, por ejemplo, estos kenianos o los atletas africanos en general en atletismo frente a los europeos, occidentales, mejor dicho, se debe a su genética, a su forma de vida, a las dos cosas o fundamentalmente a una de las dos? Yo realmente, después de mucho tiempo, he cambiado un poco de opinión desde que llegué a Kenia hasta hoy. Si lo pongo todo en conjunto, yo creo que realmente viene muy determinado genéticamente, ¿no? Es verdad que es muy importante que luego tú con tu día a día potencies un poco lo que es la epigenética, ¿no? Tienes que, o sea, tú, por ejemplo, si tú eres un keniano y lo haces todo bien, duermes bien, comes bien y todo eso, yo creo que una persona blanca haciendo lo mismo es imposible que llegue a su nivel. Bueno, al final, dentro de lo que dices de epigenética es como decir genética, ¿no? Porque están tan interrelacionados, por ejemplo, o sea, que alguien desde pequeño se exponga, ya no hace las cosas bien, sino a los estímulos evolutivos que le hacen mejorar, ¿no? O sea, que alguien que de pequeño ya esté corriendo un montón, que pase mucho calor, ¿no? Que pase hambre, pues esos estímulos lo van moldeando, ¿no? Y va haciendo que vaya llegando a sus máximas cualidades. Entonces, claro, eso ¿es genética o es estilo de vida? Bueno, son las dos cosas, ¿no? Claro, exacto. Y de hecho hay una parte muy importante, ¿no? Que no hay mayor motivación que la necesidad de alimentar a tu familia, ¿no? Y aquí en general, sobre todo en el mundo del atletismo, yo creo que sería interesante ver un poco esto en el mundo del fútbol, ¿no? Que sí que te puedes encontrar gente de países que pasan por situaciones muy complicadas, que han llegado a primera división y ellos sí que dependen de este dinero, sobre todo cuando empezaban, para alimentar a las familias, ¿no? Pero en el atletismo no hay nadie o casi nadie, creo, sobre todo en Europa, que diga, ostras, pues yo tengo que ser corredor porque no tengo más opción, si no mi familia se va a morir, ¿no? Claro, estoy en Kenia. A ver, morir es un extremo, ¿no? La gente no se muere así como así, en Kenia tampoco, porque es verdad que sí que podría ser, ¿no? Porque el sistema no está preparado para atender las necesidades de todo el mundo, sobre todo cuando no hay dinero, pero es verdad que en Kenia con 4 euros puedes hacer muchas cosas y te puedes ir alimentando. Y es verdad que también hay mucho tema de un trabajo comunitario entre ellos que se ayuda mucho. O sea que, bueno, que por otra parte es más fácil, ¿no? Pero yo creo que esta motivación es un factor diferencial que aquí no tenemos, gracias a Dios. No es una suerte que no tengamos que preocuparnos por eso, pero allá la tienen.
y hay cosas que nosotros ya no podemos intervenir. Por ejemplo, el caso de Kilian Jornet, que desde pequeño pues ya se iba a andar y subía montañas y forma parte de su identidad y de lo que él es. Esto no es algo que cuando llegues a los 16 dices, mira, pues me apetece correr, ya, pero has perdido 16 años, o sea, has perdido, no es que los hayas perdido, pero bueno, a lo mejor has ido cada día en coche y has vivido en medio de Barcelona y no sé qué, y todo esto ya no lo podrás ganar, ¿no? Y yo creo que estas etapas, cuando eres más joven, que todo, eres muy más sensible a todo, ¿no? Y aprendes mucho más rápido, yo creo que es muy importante ir haciendo este tipo de trabajo, ¿no? O sea, no ir haciendo, porque no lo puedes hacer eligiendo. Nadie en su sano juicio, tú eres padre y tú no le decir a tu niño, mira, pues ve a la escuela andando porque así cuando seas mayor podrás correr o podrás hacer no sé qué, ¿no? Pero es verdad que afecta mucho. Tú ves los atletas noruegos, sobre todo, como Jakob Ingebrigtsen, los hermanos y toda esta gente. Claro, esta gente viene del cross country. Claro, esta gente ya de pequeño ya empezaban a subir y bajar y claro, hay cargas de trabajo muy altas, pero sobre todo intentando disfrutar de ello, ¿no? Claro, no puedes obligar a un crío a decirle, mira, haz esto porque en el futuro me gustaría que hicieras esto otro, ¿no? O sea que es muy difícil. Yo creo que hay una parte genética, lógicamente, ¿no? Los atletas kenianos, por ejemplo, tienen una facilidad para termorregular mucho más fácil debido a que tienen el cuerpo mucho más bajo, ¿no? Y las piernas mucho más largas. Eso ya no lo vas a cambiar, es imposible. También es verdad que parece ser que lo que es determinante es el diámetro de su gemelo, ¿no? Que aquí son mucho mayores. Luego, con el efecto péndulo, ¿no? Gastan menos y son más económicos cuando corren. Claro, estas cosas no las puedes cambiar. Pero luego hay otras cosas que dices, hombre, pues bueno, si hacemos este tipo de trabajo en vez del otro, si intentamos movernos un poco más, en vez de ir todo el día en coche, intentamos comer un poco mejor y dormir un poco a las 9 en vez de ir a dormir a las 12 después de ver una peli, pues nos vamos a acercar un poco. Yo creo que con algunos atletas nos estamos acercando a su nivel, sobre todo, por ejemplo, en el 1500, entre Timothy Cheruiyot y Jakob Ingebrigtsen, la diferencia que había se ha ido cerrando, porque yo creo que Jakob lo está haciendo muy bien y es verdad que toda su vida ha trabajado para ello, ya con sus hermanos también que son profesionales, pero es verdad que yo creo que la otra cara de la moneda que no se ve es que yo creo que muchos kenianos lo están empezando haciendo mal, sobre todo en las zonas de Nairobi, que está mucho más occidentalizado. Nos cuidamos menos y hacen una vida mucho más occidentalizada. Luego ahora esto se está invirtiendo un poco con la gente élite, ¿no? En Europa, si la gente élite vive un poco como un keniano, sobre todo en la zona de Nairobi, quiere vivir un poco como un europeo. Bueno, claro, aquí la diferencia de nivel pues se va a ir reduciendo. Genial. Pues, Toti, muchísimas gracias por esta clase magistral. Y nada, te agradezco mucho. No sé qué tienes en mente ya para este próximo año, si vas a seguir ya viviendo aquí en España o tienes pendiente algún viaje. Pues un viaje seguro. Mira, ahora hace un par de semanas que llegué de Ruanda también para ver un poco cómo era el país. Y nada, y voy a seguir viajando sobre todo por la zona de África que nos encanta. Además, con mi mujer en la ecuación, pues aún es más importante. Pero no, trabajando y viviendo, vamos a estar aquí al lado de Girona, en Banyoles, que estamos muy contentos. La verdad es que va muy bien y ahora mismo estoy disfrutando mucho de entrenar con gente en general que no viene del alto rendimiento. Yo creo que en general con mucha de esta gente es mucho más agradecido. Bueno, espero que nos vayas contando lo que vayas aprendiendo en próximos episodios. Perfecto, muchísimas gracias, Manu, ha sido un placer. Nada, gracias a ti.